Hoy vamos a hablar sobre cómo se relaciona la ansiedad con las creencias irracionales. Habíamos estado conversando con Sara, psicoterapeuta integrativa, sobre qué eran las creencias irracionales y si quieres saber un poquito más puedes mirar en el video anterior para entender más a profundidad. Hola Sara, ¿cómo estás? Gracias por aceptar otra vez mi invitación. Hola Anita, buen día a todos. Te agradezco nuevamente la invitación. Estoy contenta de poder ampliar un poquito lo que ya hemos ido conversando en el video anterior. Ujú. Sí, sí, totalmente. Era súper necesario. No lo habíamos visto en ese momento, pero es un tema muy, muy interesante y que vale la pena profundizar. Entonces, Sara, yo te Mm, quería pedir si puedes explicar brevemente qué son las creencias irracionales para que se pueda entender un poco lo que vamos a hablar. claro, desde el enfoque psicológico, en este caso de la terapia racional emotiva de su fundador Albert Ellis, las creencias vienen a ser como paradigmas personales, ¿sí? Aquellas estructuras de pensamiento que te van a predisponer a responder de cierta forma a lo que ocurre alrededor. Cuando hablamos de creencias irracionales, estamos refiriéndonos a aquellas creencias que nos limitan en cómo afrontamos lo que nos ocurre, ¿no? Nos limita a alcanzar objetivos, suelen ser vividas como órdenes, como mandatos, suelen ser muy rígidas, ¿no? Muy poco flexibles, no permiten el cambio. Entonces, Ya. como que son creencias que nos van a encajonar de alguna manera. Ujú, entiendo. ¿Y cómo se relaciona la ansiedad con estas creencias? Desde este lugar se explica que la ansiedad, como otras conductas llamaríamos desadaptativas, van a tener su trasfondo en creencias irracionales. ¿Qué quiere decir? Hay un esquema que se explica, que se denomina el A, B y C, Ya. entendiendo la A como las situaciones que nos ocurren, que pueden ser en el mundo, en nuestro alrededor, lo que el resto de personas diga o haga. Ujú. Las B vienen a ser el lugar de las creencias, que es como el filtro que hacemos a aquello que nos pasa. Y Ujú. las C vienen a ser nuestras respuestas, que muchas veces son justamente las respuestas emocionales, y aquí podríamos ubicar a la ansiedad. Ok. Quisiera igual aclarar que podríamos diferenciar tipos de ansiedad. Hay una ansiedad que es necesaria incluso en nuestra evolución como seres humanos, que de alguna manera nos alerta a situaciones peligrosas o de riesgo, entonces nos permite tomar ciertas previsiones. Pero también hay una ansiedad que en vez de ayudarnos a la evolución, nos limita, nos retrae, e incluso cuando se relaciona con las creencias irracionales, va a generar que nosotros de alguna manera nos empecemos a alertar a peligros que en realidad no existen, Claro. ¿sí? Ya. Y entonces ahí viene un poco el juego de lo que anda pasando interiormente. Ujú. Si, por ejemplo, yo estoy en una situación donde mi vida está en riesgo, ¿no? No sé, hay una catástrofe natural en este momento y de pronto tengo que alertar mi seguridad, mi supervivencia. Hay si yo escucho el ruido no sé, una inundación que se acerca o un huaico que se acerca, va a haber algo en mi cuerpo que me va a alertar a eso y me va a permitir ponerme seguro. Claro. El asunto es cuando no estoy ante una catástrofe natural, no está en riesgo mi vida y yo ya estoy con esa predisposición de que podría ocurrir y ya no puedo vivir tranquilo ni libre, ¿no? Claro. Ni disfrutar, de hecho, porque estoy como alerta todo el tiempo, limitado, ya no me atrevo ni a salir, ni a dejar mi mochila de primeros auxilios o no lo sé, ¿no? Es como muy limitado todo el tiempo. Claro. Ya, entiendo. Ujú. Entonces, Sara, con lo que me estás contando ahora, se me viene, bueno, yo sé que es un tema ya que mucha gente no quiere escuchar ni quiere hablar de eso, pero que un poco esta ansiedad que viene por el COVID, por ejemplo, eso sería ansiedad por una creencia irracional, ¿o no? Hablar de este contexto es completamente nuevo también para todos. ¿Sí? Ya. O sea, cuando Ellis creó su teoría, no se imaginó que iba a venir una pandemia de este tipo y toda la situación que iba a generar, ¿no? Claro. Sin embargo,
hay esta característica de que posiblemente hay cosas que empezaron por una situación que es real, Claro. pero que luego se perpetúan por mis miedos y terrores y creencias irracionales internas, Claro, claro, ¿no? claro, entiendo. Entonces, actualmente hay muchas respuestas ansiosas a todo lo que anda ocurriendo en nuestra coyuntura, pues, actual, ¿no? Internacional, local, etcétera. Es Sí, como que muchas de las respuestas que se han ido encontrando en las personas han sido las respuestas ansiosas y que ya no tienen que ver solamente con verme afectado directamente por la enfermedad o el peligro de muerte de la enfermedad o ponerme en riesgo, ¿no? Con los síntomas que puedo tener con la enfermedad, claro. sino justamente con mi idea de Ujú, lo que es, con mi idea de lo que es el COVID, con mi idea de que quien lo tiene, con mi idea de tener que estar aislado, con mi idea de que ya no voy a poder salir, con mi claro, idea de que me da miedo hasta respirar, tocar, ¿no? Entonces, ha disparado muchas respuestas ansiosas. claro. Que necesariamente no son irracionales, ¿no? Sino que muchas pueden tener un fundamento y pues muchas otras no, ¿no? Pero bueno, Ahí, ¿cómo? como mencionaba, solamente una cosita ahí, Sí, sí, Anita, sí, como sí, mencionaba, en el caso de estas respuestas al COVID, sí, puede ser que exista la situación real, porque la vemos, la hemos vivido de alguna manera cercana o incluso en carne propia, claro, pero cuando estamos con respuestas que son emocionalmente muy intensas, sí. ¿no? Como vividas sobredimensionadas, Ujú, ahí podemos empezar a identificar algunas creencias irracionales de trasfondo, claro, claro, claro. ¿sí? Como por ejemplo el hecho de que yo ya tenga la idea de que el mundo es peligroso, Ajá, entonces ya no puedo afrontar el mundo, ya no me permito salir y gozar del mundo, ¿no? Que necesito que alguien me cuide, sí o sí alguien me tiene que cuidar. Entonces, ¿qué hago cuando no hay esas respuestas a nivel de repente, no sé, estatal, gubernamental, que no me cuidan? claro, claro, ¿No? son Entonces, muchos bueno, factores. va ahí como, es sutil la diferencia, pero se empieza a mostrar. Sí, 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 sí. Igual Ujú. es un tema delicado, Sí, ¿no? Es una realidad, ¿no? Pero bueno, este, sí. ¿cómo podemos detectar que, o sea, cuando sentimos ansiedad, cómo podemos detectar que está relacionada con una creencia irracional? Bueno, creo que lo has explicado un poco antes con lo que has comentado del Sí, COVID, de ¿no? todas maneras, podríamos estar atentos o empezar a estar atentos a nuestros diálogos internos, ¿no? ¿Qué me digo cuando estoy sintiendo estas cosas? Claro. Si de pronto, no sé, siento la sudoración en las manos, siento el palpitar fuerte del corazón, mi respiración se agita, Ajá, ¿qué me empiezo a decir? ¿No? Si me estoy diciendo, ya me muero, si me estoy diciendo, no puedo con esto, si me estoy diciendo, esto es horrible, es catastrófico lo que me está ocurriendo, nadie lo va a comprender, ¿no? Estoy desvalido. Entonces, ahí hay un poco la alarma, la cosita esta para empezar a revisar qué onda, ¿no? Por dónde están lo de las creencias. Por eso, generalmente, el trabajo con creencias irracionales, por su profundidad, sí, suele ser una invitación a trabajarlo desde la terapia, desde un proceso como personal, de revisión, constancia, de atención, ¿no? claro. Eh, Porque al ser tan profundas, también cuando salen a la luz es como muy automático, Ajá, ¿sí? Lo vamos a notar cuando ya está pasando. claro. Es difícil identificarlas mientras no estés en una situación que permita que esta creencia salga. Ujú. O sea, es algo que te pasa de pronto, no es que viene poco a poco, que va aumentando, no, sino que lo notas por la intensidad que tiene, como habías dicho, ¿no? Y sí, podríamos decir que tal vez la creencia se va a ir instaurando justamente por experiencias que nos han ido ocurriendo, pero cuando ya está instaurada, sale como en automático. Ok, entiendo. Muy bien. Sara, ¿y nos podrías dar algún consejo o algo, aparte de la psicoterapia, para aliviar esa ansiedad producida por una creencia irracional? Mm.
La ansiedad o las respuestas ansiosas, yo noto que es importante al menos trabajarlas en dos sentidos. Por un lado, tu respuesta ansiosa, cuando ya estás tan alterado, puede servir trabajar directamente en el cuerpo con eso. Entonces, desde técnicas de respiración, relajación, ¿no? Que te logren estabilizar ese movimiento corporal, porque tiene respuestas corporales. Va a permitir como que justamente tomar la pausa e ir identificando qué está pasando adentro, ¿no? Eso es como muy inmediato, muy puntual respecto al síntoma. Ahora, cuando hay una creencia irracional de trasfondo, pues la idea justamente es primero ubicar cuál es esa creencia que está empujando esta respuesta ansiosa para poder de alguna manera confrontarla con su alternativa racional. ¿Sí? Cómo confrontamos algunas creencias irracionales muchas veces nos va a servir comprobarlo con la realidad, ¿no? O sea, ¿realmente estás solo? ¿Y con quién estás hablando? ¿Quién está viniendo por ti? Claro. ¿Es tan catastrófico estar solo? ¿Realmente te estás muriendo? ¿No? O sea, es como identificar cuáles son la evidencia empírica, objetiva, que va a ayudar a que esa creencia más o menos empiece a desmoronarse, ¿sí? Y empezar a brindar las alternativas racionales, que es un poco lo que la intención del trabajo terapéutico se va a realizar, ¿no? Claro, claro. O sea, es un poco como darse cuenta en realidad, ¿no? Es más o menos lo que habíamos hablado la vez pasada, pero está muy bien como extenderlo un poco más. Sara, muchas gracias por estar aquí de nuevo. Sara, si alguien te quiere contactar, ¿cómo hace? Gracias, Anita. Bien, recordarles por favor que me pueden seguir en Facebook como Sara Garce, en Instagram como psicosaragarce y en la web con www.saragarce.com. Perfecto. Muchas gracias, Sara. Te mando un besote. Que estés bien. Gracias a ti. Chao.